Buenas noches de nuevo, aquí con la segunda parte del programa. Metimos la cuña de las nuevas tecnologías con respecto a la globalización, pero bueno, seguimos en lo que José Ramón quería rebatir al planteamiento que le ha hecho Kiko y con el cual, si no te importa, arranca. Sí, bueno, yo no es rebatir, es al hilo de lo que tú estabas diciendo con respecto a los inmigrantes que llegan, que ellos ya saben a lo que vienen, o más o menos tienen una idea, pero bueno, que no vienen, digamos, engañados. Yo creo que de la inmigración, que en Galicia sabemos mucho de la inmigración, sí. Nuestros abuelos, nuestros padres, todos tenemos en la familia a alguien que ha emigrado, y también le ponían un mundo idílico en América, un mundo idílico en Alemania, un mundo idílico en Suiza, pero los que han ido allí han pasado lo mismo que pasa este inmigrante que decía aquí, no podían pagar sus facturas de la vivienda, vivían en pisos patera, porque ahora, claro, la expresión pisos patera parece que solamente es con los africanos que vienen a Europa, pero también vivían muchos inmigrantes juntos para pagar menos alquiler, no tenían muchos meses dinero para enviar a sus familias que las habían dejado pasando hambre aquí. Es decir, que eso sigue dándose en la inmigración, venga de donde venga. Por tanto, esa es otra de las taras de la globalización. O sea, no puede ser que traigamos gente aquí para sufrir, para que no lleguen a fin de mes, para que al final, porque eso al final a nosotros, que estamos en esta sociedad europea acomodados, eso nos genera problemas. Por tanto, debemos también anticiparnos a eso. Habrá que analizar qué ayudas se deben dar a la inmigración, porque si esto continúa siendo así, al final vamos a tener una sociedad muy complicada, y a nosotros yo creo que nos conviene que esa gente no lo pase mal, conviene que vengan aquí, que aporten su mano de obra, pero que no lo pasen mal. Entonces habrá que buscar, yo con esto no estoy diciendo que tenga yo la fórmula, pero digo que algo estamos haciendo mal y habrá que buscar la manera de que esto no suceda. No puedo no contestar, lo siento mucho. No, obviamente. Dos cosas. Si de verdad, que no creo que lo pienses tú, pero hay gente que sí lo piensa, que se queja de la sociedad, que por supuesto todos estamos para quejarnos. Pero no, en Europa, hablamos de Europa, no hablamos de España, que para mí el país es Europa. Yo odio las fronteras. Ojalá el mundo sea uno único y no se vean lo que se está viendo tanto en Irán como en... Porque claro, ponemos los gritos al cielo de lo que pasa en Ucrania, justamente, pero en otras partes del mundo pasa igual o peor. Y nadie sabe nada. Pero independientemente de esto, tenemos la gran suerte de vivir en Europa. No existe continente con las facilidades y con la tranquilidad, la seguridad, la asistencia que tenemos como Europa. Esto para matizar este tema. Segundo, claro que tenemos que ayudar. Vamos a ver, la empresa donde trabajo yo, no estamos en los resorts del Caribe, no estamos en los safaris de Kenia o en Zanzíbar o estos sitios. Estamos en localidades donde son pueblos, son poblados, son sitios hacia el Pacífico, estas cosas. Bien. Pues yo te puedo decir que si nosotros, pasado mañana, nos vamos de la zona donde estamos nosotros, de un país de Centroamérica, que no digo el nombre para que no se centre la compañía que puede salir, aunque entiendo que la gente la haya entendido, la multinacional, pues te puedo asegurar que eso va a ser coto de las maras, de las bandas organizadas, de las drogas y todo esto. Creamos riqueza. Las multinacionales crean riqueza. Ahora, la ética tiene que existir, claro. Y yo, afortunadamente, trabajo en una empresa que tiene muchísima ética. Creamos escuelas, tenemos escuelas nuestras, tenemos guarderías, tenemos ayuda a la población, a las comunidades. Pues entre todo esto es lo que tenemos que hacer nosotros, porque el mundo lo tenemos que considerar como un país único. Ojalá se llegue a eso, donde no existan fronteras. Entonces tú te desplaces, donde te desplaces, encuentres la única cosa que tenga problemática puede ser el idioma, si es, ojalá habláramos todo el mismo idioma hasta, pero que conozca las costumbres, la vida de los demás. Entonces, la globalización, volviendo a la globalización, las empresas ayudamos a eso. Es ahí donde tenemos que hacerlo. Evidentemente yo, ¿qué puñeta lo digo? No voy a crear langostinos en España. ¡Ostras!
Pero si yo no puedo estar más de acuerdo Es contigo, pero imposible. yo no te estaba hablando de esto, te estaba hablando del efecto contrario, es de los emigrantes. Tú estás hablando de que tu empresa tiene, digamos que iba a decir instalaciones, digamos, por no dar otro nombre que la identifique, porque No, ya entonces he dicho. tiene instalaciones en otros países. Y yo aplaudo, conozco un poco el proyecto de responsabilidad social corporativa que tiene tu empresa y yo lo aplaudo, me parece que está muy bien enfocado, pero yo no estaba poniendo ese ejemplo, estaba poniendo el ejemplo de el emigrante que venía aquí y que viene, yo por un efecto llamada, viene si creamos buscando riqueza, el no dorado. tiene que venir. Claro, pero es que es otra cosa. Yo ahora estaba hablando del efecto del dorado que tiene Europa para los emigrantes que vienen aquí, luego cuando llegan aquí no encuentran el oro. Ramón, y entonces eso es medio mundo habla español. Es que todo el mundo quiere venir a España porque es Europa. Eso es lo que decía, lo del tema de los idiomas. Pues intentamos cambiar estos conceptos también. Entonces, es evidente que el problema lo tenemos aquí. Entonces, pero repito y acabo y os dejo, creemos riqueza en los orígenes donde vamos. Eso es lo que tenemos que hacer. Utilizando la ética, que por supuesto que hay empresas que no tienen ética, y yo he visto cosas de otras empresas, de otras nacionalidades, evidentemente, que son auténticas barbaridades. Pero creemos los controles para que esto no pase. Eso decía el concepto de transformación. Querido Kiko, estás localizando las empresas en Yo soy zonas. globalmente localizado. No, efectivamente, es que al final estás localizando. Yo aplaudo la ética de vuestra empresa y que vuestra responsabilidad social empresarial sea fantástica, cree escuelas y todas estas cosas. Pero lo que no me creo es que las grandes multinacionales no vayan a fagocitar los recursos de los sitios a donde van, ¿vale? Entonces, hacéis... Perdón, defíneme fagocitar, porque soy italiano. ¿Cuál es fagocitar es ser un poco depredadores de los recursos donde hay. No, en vuestro caso no, que sois maravillosos y yo os aplaudo, pero hay otras empresas de otras nacionalidades diferentes. Controlémoslas. Nosotros no podemos controlar el mundo mundial. ¿Vale? Hay empresas de otras nacionalidades que no son precisamente europeas que van a los sitios a quitar todos los recursos posibles. Y una vez que han desertificado los recursos, se van y lo dejan. ¿Vale? Nos da igual que sea el Amazonas, que sea las tierras raras de África o lo que necesitemos. ¿Vale? Entonces, ¿vale? Vamos a crear riqueza en los países, pero vamos a crear riqueza en los países y en las zonas, en todas las zonas, porque yo estoy segura de que ninguna multinacional coloniza como las colonizaciones antiguas. Los romanos iban, se asentaban, creaban y generaban ciudades completas con toda su riqueza. Las empresas ahora van a zonas puntuales, esquilman los recursos y cuando se acaban los recursos se van. ¿Vale? Ese es el peligro de la globalización. Yo creo que cada vez menos. Cada vez menos. Cada vez menos porque hay mucho más control, desde lo que son las organizaciones no gubernamentales al propio consumidor. Es decir, ha habido muchas crisis corporativas y reputacionales lo hablamos ya hace tiempo, porque una empresa, un proveedor, pues taló árboles en no sé dónde y los utilizaba pues de una forma pues poco ética para hacer pues sus muebles, una empresa que no es española, por supuesto. Pues esos temas cada vez están mucho más controlados. No quiere decir que no haya excesos en determinados temas como fuentes de energía, fuentes de materias primas. Y ahí vuelvo un poco, que quería contestarte a lo de antes, que decías el tema de que se ha esquilmado el campo español. Y quiero volver con eso un poco a esa globalización local. Quiero volver a lo de aquí. Solo estamos hablando de grandes multinacionales en el mundo. Y yo digo también, ¿la globalización son solo grandes multinacionales? Sí, son el referente. Son lo principal. Si lo centramos en la economía, en la industria, sí, pero la globalización abarca muchísimas cosas. Antes hablabas de la tecnología, hablamos de lo social, de lo cultural, de lo político. Es decir, pero tenemos elementos puntuales. Yo creo que nuestra globalización ha exportado, la de ahora, la actual, ha exportado a todos los países determinadas cosas muy negativas, evidentemente, no relacionadas con las nuevas tecnologías, que yo soy una forofa, todo el mundo que me conoce lo sabe, pero esto es popularización de la información. Quiero decir, es
ahora te llega la información, como decía Carmen, y te llega, para nosotros son miles de posibilidades. Tú ahora puedes ver TFGs de 50.000 carreras abiertos con todas las informaciones, artículos que pueden fundamentar la formación que tú Ahora la impartes. clave es el pensamiento crítico, Claro, es decir, que el seleccionar pensamiento, lo que es claro. bueno y Pero las sabemos noticias que son seleccionar. buenas. Sabemos seleccionar porque estamos recibiendo aluvión de información todo el día, todo el día, todo el día. Y lo decía Raúl antes, ¿cómo eres capaz de discriminar lo que es verdad, lo que es mentira? Bueno, la verdad, este concepto, La verdad no existe. lo real o, Para o mí, lo desde el mundo de la ficticio. formación, es clave formar a las nuevas generaciones en eso. Es que si no, este programa nace un poco de esa idea esa que idea. nos proponía Es Raúl, es la decir, ética, aprender la a ética. discernir, a debatir, es decir, a poner argumentos que sean sensatos encima de la mesa sobre temas que pueden ser incluso controvertidos. Es decir, cuánto hemos leído todos de ventajas y desventajas de la globalización. Pero por volver a lo que yo decía de nuestro entorno. Es decir, la política agrícola común, cuando entramos en la Unión Europea, que lo decías tú antes, Mar, pues causó el cierre de muchas empresas, nos hizo reestructurar nuestro campo en general. Pero bueno, yo no digo que haya estado bien, la política agrícola común está muy denostada, ha cambiado mucho también desde aquellos años 80, pero también ha dejado empresas muy profesionalizadas en nuestro país, y empresas que, siendo pequeñas y muy Locales. pequeñas, No locales, hacen otros. se han globalizado de alguna manera, aunque solo sea exportando. Y te pongo ejemplos en Galicia con los que yo he trabajado, es decir, vinos de Rías Baixas, de Ribeiro, de cualquiera de nuestras denominaciones de origen, la ternera gallega, el mejillón de Galicia. Es decir, Pero esa fuerza que han cogido todos estos alimentos y todo esto viene de los sellos de calidad, no viene de la globalización, quiero decir, viene de certificar que de alguna manera De son profesionalizarse. productos adecuados. Pero es que a mí me encanta y ese salir sistema. Claro. fuera con un producto que te garantiza una Sí, calidad. pero eso no es globalizar, ¿eh? No. Eso no es globalizar. No. Eso es ampliar tu mercado. O sea, una empresa Pero no es local una que parte- amplía su mercado. Puede ser internacionalizar, pero no te olvides, la globalización Ayuda. te ha ayudado a que tú, el famoso factor de conversión, a que tú puedas crear un producto que pueda ser comercializado a un amplio espectro de A personas. eso me refería, exactamente. Porque si no, pasado mañana, los langostinos lo comerán el 1% de la población. Pero es que Porque estamos hablando de hace cosas años muy- el salmón era de ricos. ¿Quién comía salmón? Ahora tú vas al Freud y te puede comprar un cartucho de salmón sin ningún problema. Y muchas cosas. Pero es que nos hemos acostumbrado a tener en todo tiempo y en todo momento algunas cosas que son, por ejemplo, productos de alimentación que no son reales, en el sentido de que vienen las piñas, el aguacate, que ahora ya estamos cultivando aquí. Yo hablo del producto local en el sentido del producto de proximidad, el producto que no contamina. Es fantástico, ¿no? Porque no contamina, porque no hay huella de carbono, porque no vienen en 100.000 containers por ahí. O sea, ¿por qué no podemos nosotros ser localmente globales? Vale. Eso es a lo que yo me refiero. Estamos totalmente de Te hago- acuerdo, pero lo tienes que hacer desde un punto de vista profesional, Bueno, no en pero el minifundio, evidentemente- no en lo que era el Evidentemente. minifundio de Galicia, ¿vale? Sino que son Es que yo tengo una perspectiva sectores un ya poco más amplia. profesionalizados. Tengo una No sé a qué perspectiva te más amplia refieres con- porque no vengo del terruño del minifundio, sino que vengo de tierras más amplias. Esta es la diferencia. Yo te en digo ese una sentido. gran diferencia entre el productor local o la multinacional. El productor local no le ha quedado más remedio con esta crisis energética que tenemos, que sea culpa de Ucrania, que sea culpa de quien sea, lo que sea, que subir el precio del producto. La multinacional no pudo hacer. La multinacional no ha subido el precio del producto. Y sigue sobreviviendo. Pero porque Y si tenéis los canales de si el local distribución. no sube el precio, desaparece. Porque tenéis el poder sobre los canales de distribución. No. Que tenemos no el lo poder. tiene el pequeño Nos comerciante, dedicamos a ni el otro pequeño. público, a un público mucho más amplio. ¿Por qué Zara? ¿Por qué Zara ha crecido tanto? Porque hacía ropa copiada de Versace, no sé quién eran, y lo ponía a 5 euros. Y todo el mundo tenía acceso a un determinado producto que quería. Pues es así, el inicio de Zara era eso.
Y ojalá tuviéramos muchas Zara, muchos Citroënes, muchos Repsoles, muchos Pescanova. Stellantis, perdona, Stellantis. Vamos a precisar. Yo no tengo tan claro que las multinacionales no hayan subido sus precios, ¿eh? Yo tampoco. Hombre, yo no soy habitual de la cesta de la compra, pero, hombre, tú hoy en día ves que las multinacionales, por decirte una de uso muy corriente, las centrales lecheras y las de aquí y las de fuera han subido todas su precio. Y ahí hay multinacionales de la leche. Y ha subido el aceite, y ha subido... Es decir, la cesta de la compra que ha subido. las multinacionales, no todas, Eso es un digo hecho, no todas, es una seguramente realidad. tú conoces alguna que no lo habrá hecho, pero yo no creo que las multinacionales en este momento se hayan asumido el incremento de los costes. Puede haberlo hecho, evidentemente algunos productos puede haberlo hecho y tendrá que hacerlo, porque si quiere sobrevivir, porque si era una cosa, si se creía que era una cosa temporal, esta no va a ser temporal, esto va a ir cada vez peor, al parecer. Y se creía que la guerra de Ucrania, que si fuese la guerra de Ucrania la culpa de todo, duraba un mes, que los rusos lo liquidaban en un periquete. Ahí siguen y esto va a trae cola por años. Pues entonces el gasto energético va a ser tremendo. Para las empresas ha sido algo bestial. Y evidentemente la pequeña empresa que tiene que seguir existiendo siempre, más del 90% de las empresas españolas no llegan a 6 trabajadores, son el tejido industrial. Todo lo estamos diseñando probablemente para las grandes multinacionales, etcétera, etcétera. No, dedicámonos también a las pequeñas. Yo no estoy en contra de la localización, al contrario, yo estoy a favor. Lo que pasa es que te dirigen 2 sectores completamente distintos para mí. Entonces, ¿la localización tiene que existir? Sí, por supuesto, pero ojalá los chips se siguieran haciendo en Corea, que el cereales siguen viniendo de Ucrania y no haya problema en ningún sitio. Ese es el tema, porque es una rueda que tiene... No, puede es el mundo existir. ideal. O sea, puede a ver, existir. claro que puede existir, lógicamente, pero tú imagínate, el día que nos cierren, pues eso, los mercados, quien posee... imagínate una guerra con agua. Sí, guerras de agua. Guerras de agua, con los costes niños. del agua. El día que esto esté en manos de alguien que tenga el poder de abrir y cerrar, ya no me pongo ni siquiera en los chips y en todas estas cosas que os ponéis ya así. Lo básico, el agua. Imagínate que nos está afectando la electricidad, pero... A Galicia no le va a pasar. Pero un momento. No, Pero bueno, es nos un quedan juego 8 de- minutos. es un juego de intereses, simplemente. Exacto. Sois 4 personas, entonces yo os hago una pregunta para todos. Hemos hablado de cómo ya existía la globalización en la época de los romanos. Entonces, si la gran diferencia fue el tema de Internet, si el pensamiento crítico es el que puede hacer que el ser humano sea más humano, si cabe, pero hablamos siempre de la gente que viene inmigrante. Nosotros hemos sido migrantes antes. Entonces, claro, ese traspaso que hay de personas, claro, las personas se mueven porque en sus países de origen lo pasan muy mal, que aquí no es que esté mucho mejor. Yo también he tenido la fortuna de vivir en varios países del mundo. Entonces, claro, ¿cuál es vuestro argumentario para cerrar ya este programa de hoy sobre cómo lo hacían los romanos y qué es lo que no hemos hecho también en el siglo XIX? Vamos a decir que fue cuando empezó todo el proceso industrial. Empezamos por Carmen, si no te importa. Vale, pues desde mi punto de vista, ¿qué han hecho los romanos que no hemos hecho nosotros? Bueno, pues quizás lo comentaba antes Mar, pues ellos construían casi desde cero, a partir del comercio, sobre todo del comercio marítimo, también del terrestre, pero sobre todo del marítimo, ellos construían metrópolis y a partir de ahí pues generaban todo lo que es el comercio, el consumo, la demanda. También especializaban en los productos que había locales y que podían aprovechar y los trasladaban de un lugar a otro. Ya solo pensar en el oro, en determinadas materias primas, todo eso, también tenían sus guerras. ¿Qué vamos a hablar de la época de los romanos? Entonces yo creo que ahora estamos en un estado del bienestar, Kiko, que yo creo que era un poco antes a lo que tú te referías, que todo el mundo quiere venir aquí, porque tenemos una sanidad, tenemos una educación, con todos sus defectos, ¿vale? Que se ponen. Y una seguridad, fantástico, trabajo,
un trabajo bien remunerado o mal remunerado, pero bueno, a pesar de que hay también mucho desempleo, pero tenemos un sistema de cobertura social al que nos hemos acostumbrado y lo hemos dado por hecho. Entonces, vamos a ver, y con esto cierro, si eso se puede mantener o no, porque tampoco, culturalmente los romanos fueron muy buenos en ciertos aspectos, pero también en la sociedad. No vamos a entrar ya en temas históricos en cómo se hacían las cosas. Creo que en eso hemos mejorado la diferencia, creo bastante. yo, que hay un tema que no lo planteaba, que sí lo metí inicialmente cuando acabamos el otro bloque, que son las nuevas tecnologías. Claro, la gran diferencia que existe entre los romanos y actualmente es que las nuevas tecnologías ha cambiado completamente el paradigma. Entonces, en ese sentido es... Pero los romanos lo introdujeron, ¿eh? ¿Perdón? Los romanos introdujeron nueva tecnología. Sí, Acueductos, exacto. acueductos romanos. Pero la rapidez... Ahora, tampoco tenemos que llevarlo de ejemplo los romanos, aunque yo sea italiano, porque han masacrado bastante también. Ojo, no eran aniquiladores. Entonces, bueno, han creado una civilización. Vale, bien. Ahora, yo no estoy muy de acuerdo con lo que dices tú tampoco, Raúl, cuando hablas de que cómo tenemos que cambiar la sociedad. La sociedad yo creo que está bien montada. Yo creo que está bien montada. La gente que tenemos que transformar algunas partes de ella. Pero la verdad que yo, cuando hablaba de bienestar, el bienestar para mí no es el dinero. Bienestar, esto sería para hacer un programa entero, hablar de felicidad y bienestar, que es el objetivo de las personas. Ayer una persona me dijo una frase y me dijo, la verdad te hace libre. Y yo estuve dándole vuelta y para mí la verdad te hace esclavo, evidentemente. Nunca, siempre mentimos, todos mentimos. De alguna forma o de la otra todos mentimos. Y yo creo que la libertad hace la persona verdadera. De tal manera que empecemos a plantearnos una transformación de aquellas partes que queremos transformar, que conocemos todo, que es lo que son malas, evidentemente. Todos sabemos lo que está mal y lo que está bien. Y creo que vamos bastante de la mano todo. Existirá la localización, coexistirá la globalización. La tecnología son indispensables, evidentemente. No podemos plantearnos, no solo por ver Netflix, el Internet, evidentemente, no es eso es su función principal, pero también eso es negocio. La tecnología abre puerta a muchos negocios, evidentemente. Pues entonces, sigo confiando que vivimos en una buena sociedad, sigo confiando que todo el mundo es bueno hasta que demuestre lo contrario. Yo no soy gallego, lo siento. Amo a todas las personas y como último, para cerrar, recuerdo, Mozambique, formación de seguridad a una multitud de personas. Un italiano en Mozambique dando una formación a unos indonesios en portugués. Y dijo, esta es la globalización. Vale. Mar, tu conclusión... A ver, yo creo que el COVID fue una enseñanza espectacular, dolorosa, muy dolorosa para mucha gente, pero espectacular. Nos enseñó que está muy bien todo lo que nos venga, todas las influencias y todo lo que necesitemos, pero también tenemos necesidades y que tenemos que generar riqueza siempre alrededor de nosotros. Y cuanta más riqueza haya, mucho mejor. Mucha gente se movió al campo, mucha gente se movió a otros sitios y se reencontró con sus raíces, con su vida, con lo que quería ser y con lo que no quería ser, con lo reinventarse, ¿vale? Por mucho que queramos, la inmigración al final no encuentra su sitio muchas veces en los sitios. Mis padres se fueron a Alemania a vivir en un barracón, porque vivían en un barracón con un contrato, que ojo, no iban de cualquier manera, iban con un contrato de trabajo, hacer aquello que Alemania o que los nacionales de Alemania no querían. Vivieron 7 años, vivieron, ¿vale? Vivieron, pero no encontraban su sitio. Al final es un problema. Ser ciudadano del mundo como tú, Kiko, no es fácil. Un mundo maravilloso. Sí, claro que no, sí, es maravilloso, si yo no lo niego. La canción. Pero integrarse y aprovechar, como os decía antes, el talento, la sabiduría, el saber hacer, el know-how que tienen todos ellos, no lo estamos aprovechando. Estamos dejando de desperdiciar grandes talentos.
y hay que aprovechar siempre al final los recursos locales. Totalmente. José Ramón, para finalizar, que nos quedan 2 minutos. Bueno, yo en 2 minutos creo que puedo resumirlo. A ver, yo creo que la globalización vista desde la actualidad ha tenido fracasos en algunas cosas, ¿no? Yo creo que no ha fracasado en la tecnología, no ha fracasado en la globalización cultural, no ha fracasado en la sociología, en la geográfica, pero para mí ha fracasado en 2 importantes, o en 3, casi diría: la económica, la financiera y la ecológica. En eso ha fallado. Y en la actualidad lo que más hace cuestionar, al menos me hace cuestionar a mí la globalización, llego a la conclusión de que se ha hecho mal. Y se ha hecho mal porque el COVID, y ahora no hemos hablado de esto, pero cuando estábamos confinados en nuestras casas, nos preguntábamos cómo es posible que no se fabriquen mascarillas en España o en Europa. ¿Cómo es posible? Luego, una vez que ya estamos abastecidos de mascarillas y están tiradas por los mares contaminando, luego la otra cosa es los microchips. De pronto es que no tenemos microchips. De pronto se cruza un barco en el canal de Suez y es un desastre mundial porque no llegan los componentes a las fábricas, no llegan. Oye, hay que reconsiderar la globalización, porque si porque se cruce un barco en el canal de Suez o tengamos una pandemia, el mundo queda desabastecido, pues esto está mal hecho. Tenemos que volver a hacerlo de otra manera. Y después ya no entramos en la crisis que produce la guerra de Ucrania, porque al final la globalización ha enriquecido, desde mi punto de vista, a 3 naciones. A China económicamente, la ha enriquecido a base de esclavizar a sus trabajadores, no nos olvidemos. Por eso conseguimos traer ahora muchas cosas aquí al consumo diario, porque consumimos productos low cost que se están haciendo con explotación humana, en condiciones que, oye, tú ponías ejemplos que conoces, que eso no se produce, pero, oye, en la China esto ocurre. Y después, la riqueza financiera, que esta se la ha llevado Estados Unidos. Y luego, la energética se la ha llevado Rusia, y ahora nos la corta. Entonces, la globalización está mal hecha. Con lo cual, hemos finalizar, porque están avisando de que ya nos estamos pasando del tiempo, bueno, en primer lugar agradeceros la exposición vuestra que habéis hecho. Yo sigo creciendo con vosotros y encantados. Dentro de 2 semanas tendremos un debate sobre sostenibilidad, con lo cual también es algo que yo creo que a la ciudadanía le interesa. Y bueno, al final tenemos que ejercer un poco de filósofos, y Kant lo decía ya en el siglo XVIII, o sea, el ser humano cuando avanza puede llegar a ser peor de lo que era. Entonces, si nos damos cuenta, la mitad es una cuestión de egoísmo. O sea, la gente pasa hambre, la gente lo pasa mal porque el resto de la gente no participamos con ellos. Bueno, gracias por atendernos en esta hora y espero que lo hayan pasado medianamente bien. Y bueno, y muchísimas gracias a vosotros 4, que ha sido un auténtico placer compartir mesa con vosotros. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Gracias. Gracias. Cortamos.